Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me acompaña, como siempre, Yami La Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? Hola Ale, hola a todos, ¿cómo va? Bueno, a partir de este desastre, ¿no?, que se viene dando en el Amazonas, vamos a analizar, ¿no?, hoy cómo los desastres naturales vienen golpeando a la industria del seguro en estos últimos años, ¿no? Sí, qué herramientas disponibles hay, cómo se prepara ante el cambio climático también la industria, varias aristas de un problemón. Bueno, también se encuentra aquí Ana Pedotti. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo ¿Qué tal, andás? Ale? Bien, muy bien. Bueno, Ana, nos traes información de caja de seguridad, ¿no? Este servicio tema tan demandado, ¿no? Exacto, en este de momento crisis. es lo más pedido en los bancos. Muy bien, perfecto. Y en este otro lado me acompaña Daniel Vicien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo ¿Qué andás? tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con Daniel vamos a repasar lo sucedido en los últimos días en este mercado tan turbulento, ¿no, Daniel? Exactamente. Bueno, y en el último bloque se va a sumar el economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros. Tras este breve intervalo vamos a regresar con todos estos temas. Vamos a comenzar repasando la actualidad económica y vivimos días de nerviosismo en los mercados en el contexto de esta difícil transición presidencial. Hoy nuevamente subió el riesgo país, subió también el dólar a pesar de la fuerte intervención del Banco Central vendiendo reservas y, como dijimos, ¿no?, tras las PASO, hasta que Alberto Fernández no dé señales claras, contundentes y tranquilizadoras acerca de lo que piensa hacer en caso de llegar a la presidencia, lo que parece no casi una certeza. Vamos a seguir viviendo esta montaña rusa. Pero hay que decir que la decidida intervención del Banco Central en estos últimos días para contener el dólar lo pone, ¿no?, a Alberto Fernández frente a un dilema, ¿no? Porque por un lado, si muestra sus cartas, puede perder algunos votos, pero ayudaría a restringir la pérdida de reservas del Banco Central. Por el contrario, si no muestra sus cartas, podrá evitar la pérdida de votos, pero puede ser que inicie su gestión con un margen de maniobra muy limitado, justamente por la escasez de reservas con la que podría llegar a quedar el Banco Central, Daniel. Totalmente, es tal como decís, el Banco Central tiene reservas y tiene herramientas. Hoy puso en marcha esta semana todas esas herramientas con los bancos y hoy con los exportadores para aumentar la oferta de dólares al mercado, y el precio bajó. El minorista, para que no compre, tiene que ver que pierde unos días y se compra por expectativas. Lamentablemente hay todo un tema de ida y vuelta con las medidas. De un lado ponen las medidas, del otro lado las declaraciones, como vos decís, y es como que esto hace que es como cuando vas con el auto con una app y te fuiste para un lado o para el otro y la app te dice recalculando. Entonces el precio se está recalculando continuamente. Sí, tal cual. Hoy llegó a tocar los 61 pesos, luego, como vos bien decís, se dio y cerró levemente por encima de los 60, ¿no? El mercado minorista hablamos, Sí, ¿no? nosotros veníamos a 58, 50 cerramos, pero sí, cerraron por arriba. Vos querés recordar, ¿no?, que ustedes venden así en balance el dólar. En 24%. En forma online, ¿no? En forma online, 24 horas. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar analizando la información. Y justamente, como decíamos en la apertura, estamos viviendo también días tristes con el incendio en el Amazonas y las catástrofes naturales vienen golpeando a la industria del seguro en los últimos años, Yami. Sí, justamente hay un informe de Swiss Re Institute, se llama el informe Sigma, que habla, por empezar, de los datos de 2018 vinculado a las pérdidas por las catástrofes naturales y las generadas por el hombre. Se habla de una pérdida económica de 165.000 millones y allí la industria del seguro cubriendo y respondiendo en 85.000 millones, presentando un concepto muy interesante que tiene que ver con los riesgos secundarios que están altamente vinculados al cambio climático y que en los reclamos tienen muchísimo que ver, en más del 60%, con las poblaciones afectadas, porque uno habla incluso el Amazonas, que en este momento, bueno, Brasil, la parte de Bolivia también siendo afectada, y
pareciera algo tan lejano, pero tan cercano. Esto tiene que ver con la deforestación. La deforestación, sabes que es un temón también en lo que es Chaco, solamente en la Argentina, y por dar un ejemplo. Y cómo el seguro está preparado para responder los conceptos claves del seguro asociados, como es el infraseguro. Por ejemplo, en 2017, en lo que fue el huracán Irma, se verificó un infraseguro importante en esa materia. El año pasado, por ejemplo, el evento que generó más pérdidas, ¿sí?, y daños asegurados, tuvo que ver con los incendios en California. Y este año, sin lugar a dudas, porque estos datos son de 2018, y en lo que vaya del último año calendario transcurrido, hasta agosto de este año, se vio incrementado en esta zona un 70% los incendios forestales. Entonces, ¿cómo esto va a cambiar un 2018 que incluso, ¿sí?, representó un 0,19% las catástrofes del PBI global contra un 0,28% promedio de los últimos 10 años? Entonces, bueno, este número viéndose alterado desde ya. Y para cerrar, una pregunta que en realidad se generaban los mismos especialistas cuando lo consultábamos sobre este tema, de si los servicios ecosistémicos del Amazonas pueden estar asegurados, porque el Amazonas le da un servicio al planeta. Uno todo el tiempo está pensando en esas actividades que generan impacto ambiental, que por ejemplo en la Argentina están reguladas por la ley la Ley General del Ambiente, el seguro ambiental obligatorio, las nuevas compañías que lo ofrecen, todo ese tema, pero visto por el lado del gran servicio que con este tema, y cerramos, se deja de prestar, ¿no? Tal cual, sí. Pero bueno, hay que decir, ¿no?, catástrofes naturales que se vuelven cada vez más frecuentes como consecuencia, ¿no?, del cambio climático. Y decíamos hace instantes, Daniel, que no solo subió el dólar, sino también volvió a subir el riesgo país, posicionándose nuevamente por encima de los 2.000 puntos. Han caído fuertemente los bonos. Cayeron fuertemente los bonos, hoy volvieron a caer los bonos. Y es este tema de la inseguridad. Los bonos tienen un componente de riesgo político muy alto y lo que produce la caída de los bonos es la incertidumbre. O sea, los mercados se mueven por expectativas y las expectativas son que va a haber una reestructuración, están descontando una reestructuración y entonces se mueven a valores de reestructuración, ¿no? Sé, Daniel, que vas a venir el viernes, así que el viernes seguramente te voy a preguntar si justamente estas fuertes caídas en los precios de los bonos argentinos generan una oportunidad para aquellos que tienen un dinero para posicionarse y quedarse ahí, ¿no? Hay que verlo. Siempre hay expectativas para alguien. Te lo dejo así rebotando hasta el viernes. Pero no, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Arrancamos este nuevo bloque y en momentos de incertidumbre económica como este, crece inevitablemente el uso de las cajas de seguridad. Ana, ¿nos puedes brindar información sobre este servicio? Sí, Ale, ¿no? La verdad que, bueno, hay un dato que está circulando en estos últimos días, que es que estas semanas post-pasos ya se fueron 3.000 millones de dólares de los depósitos, que gente que por algún temor prefirió sacar ese dinero de las cuentas a la vista de los bancos, pero bueno, siempre está el tema de riesgo de seguridad de tener el dinero en casa. ¿A dónde llevarlo? ¿no? Exacto, entonces hay que recordar que los bancos tienen esta opción que es la verdad que es muy segura y atractiva porque por un monto mensual que se debita siempre en la cuenta que uno ya es cliente de ese banco, puede guardar este dinero en las sucursales, también otro tipo de objetos de valor, escrituras, joyas, y resuelve este problema de administrar estos activos tan importantes para las familias de una forma segura. Pero bueno, estas semanas lo que vimos fue un aumento de la demanda. En muchas sucursales hay lista de espera. Las sucursales del microcentro, por ejemplo, ya no tienen más espacio para recibir nuevas cajas de seguridad. Y si se va, ¿no?, que eso podía llegar a exacto, suceder, ¿no? si nos vamos yendo hacia el conurbano y a otras ciudades, ahí hay mayor disponibilidad. Tenemos una placa para ver más o menos los costos de las cajas de seguridad. Es importante saber que estos costos que calculamos son en base a cajas medianas y que varían según el tipo de cliente que uno sea, el paquete que tenga y exactamente, y la forma de pago. Estos costos son calculados anuales, pero pueden pagarse
mensualmente o en algunos bancos incluso trimestralmente. Las cajas, bueno, aumentaron de costo en base a los aumentos generales de la economía. Por ejemplo, en el Banco Ciudad, una caja tiene un costo anual de 16.300 pesos. En el BBVA, que es el que tiene de los bancos que gestionamos el costo más elevado, 18.168 pesos. Y los bancos que tienen un valor un poco menor, está el hipotecario y el Galicia, por ejemplo. El hipotecario más o menos cuesta 11.000 pesos anuales y el Galicia unos 12.700 anuales también. Bueno, y esto es la decisión del cliente de ver si conviene tener este resguardo. Tal cual. Para alguien como Daniel, ¿no? Así que se dedica a la industria de los fondos de inversión, la caja de seguridad es cruz diablo, ¿no? Más o menos. Es una alternativa, yo creo que hay alternativas mejores, como poner los dólares a trabajar en Argentina, o incluso mucho más baratas, como comprar dólar cable y dejarlo ahí. Muy bien, guardate esas recomendaciones para el viernes que viene. Ahora vamos a continuar repasando las noticias que está dejando esta semana y vamos a irnos al ámbito internacional, donde también hubo noticias importantes, justamente como el diálogo entre el premier británico con la reina para suspender la actividad del Parlamento. Daniel. Sí, en general hay 2 semanas que para el Parlamento. Pidió suspenderlo 2 semanas más, con lo cual este año va a haber 4 semanas que no va a operar el Parlamento. Johnson lo pide para que no se pueda armar una coalición que le frene el Brexit. Bueno, y eso inmediatamente cuando lo aprobó la reina hizo que bajara la libra y que bajaran los activos británicos, porque se ve que vamos a un Brexit poco desordenado, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco más de tumulto en el mundo que está muy tumultuoso, ¿no? Que poco le saca el foco a Trump con Xi Jinping, que realmente continúan, ¿no? En su relación de largo plazo de tener problemas, ¿no es cierto? El yuan además se ubicó, ¿no?, en mínimos de algunos años, ¿no? Exactamente. El gran tema acá es que Trump se acerca mes a mes a sus elecciones, a su año eleccionario, y el premier chino no tiene elecciones, con lo cual puede hacer una estrategia más de largo plazo, ¿no? Entonces veremos cómo sigue esta guerra comercial. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque con información del mercado de seguros porque la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó esta mesa de innovación en materia de seguros, ¿no? Insurtex. Así es, un nuevo paso en esa línea para abordar y tratar nuevos modelos de negocio y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, en lo que se sabe va a avanzar hacia algún lugar y se está explorando cómo, cuándo, dónde. Así que bueno, un paso más en función del desarrollo digital en la Superintendencia de Seguros. Muy bien, perfecto. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Ya estamos aquí con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Era un placer. Hoy en el contexto de un día, una jornada de mucho nerviosismo, como hablábamos en el primer bloque, con la suba del riesgo país y del dólar. Hubo una conferencia de prensa hace algunos minutos en donde el ministro de Hacienda anunció que el gobierno va a intentar avanzar con una reestructuración de la deuda pública. ¿Qué te parecieron, José, estos anuncios que hizo el ministro? Planteó líneas generales, hay que ver el proyecto en concreto, pero lo que planteó es la refinanciación a la uruguaya, que es la idea que habían manejado del lado de la oposición durante la campaña. Así que en cierta medida ha tomado una idea que abrigaba la oposición, la está presentando ahora en el Congreso y serán los legisladores los que tendrán que aprobarlo o no. En ese sentido me parece casi como una maniobra de judo donde uno toma la propia fuerza del adversario y la devuelve tomando un poco la iniciativa y descomprimiendo, como vos decías, 2 días de furia en los mercados. En un proceso que yo creo que si uno lo mira en perspectiva, que me parece que es lo que hay que hacer, es ese viejo modelo de transición de un gobierno no peronista a otro gobierno peronista que hemos visto del 83 para acá,
que lo vimos con Alfonsín y Menem, que lo vimos de vuelta con De la Rúa y una sucesión de distintos presidentes. En una forma estilizada es lo mismo, en una forma concreta te diría que aún con todas las brusquedades que tiene esto, es mucho más suave que los dos anteriores, Sin lugar a tiene dudas, algunos sí. elementos de sofisticación, me parece mayor. Creo que las condiciones son mejores, en cierta medida es un episodio forzado por una estrategia política y por el resultado muy amplio de las PASO. Sí, justamente, ¿no? El ministro de Hacienda insistió a lo largo de la conferencia de prensa en que las dificultades, ¿no?, que está enfrentando el país son productos justamente de la transición política y no realmente de una situación, no de los fundamentales. La ¿no?, situación de la era economía delicada, argentina. sin duda, en parte por esto mismo. Claramente por el resultado de las PASO, si uno mira el mercado del día viernes anterior y del día lunes, ahí hay una factura que llegó en el acto, que en líneas generales te cortó los precios de los activos financieros por la mitad o de los valores de las compañías. Así que ahí había un mensaje muy fuerte y después tuviste un periodo de turbulencia, un periodo sorpresivo de tregua y de diálogo, ¿Vos, José? muy distinto a la situación, por citar alguna, de la Rúa cuando convocó a los gobernadores y los gobernadores se fueron a inaugurar un aeropuerto, o de la situación de Rodríguez Sá, por citar un presidente peronista que en una turbulencia similar no pudo durar cuando quedó solo en Chapadmalal. José, ¿ves a estos anuncios del ministro de Hacienda como parte de una estrategia, una jugada política, o realmente ves una necesidad de reperfilar justamente los vencimientos de la deuda pública argentina? Lo veo como una jugada de ajedrez y esto se está conservando, te diría prolijamente, lo normal es que se pateara el tablero. Y en ese sentido te decía que es diferente, es una jugada económica porque el estrés económico y financiero es muy grande, pero forma parte de un juego político mayor que es en última instancia el que marca los tiempos y las condiciones. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué significa extender los vencimientos y cómo podría impactar eso en la economía, tratándolo de llevar un poco más a lo... Bueno, habría que compararlo con la alternativa que tenía uno en estas circunstancias, y la alternativa que estaba en mente ya eran alternativas, digamos, complicadas, de posibilidad, por ejemplo, de cubrir los pagos, los vencimientos. El programa con el fondo permitía financiar casi todo el programa si uno tenía cierto límite inferior de renovación en letes y letras en pesos. Lo que dijo el ministro fue que esto, después del resultado de las PASO, se destruyó, se cayó verticalmente, no se iba a conseguir, y ese es el disparador de esta decisión ahora, ¿no? Bueno, justamente por el mal resultado, ¿no?, que tuvieron las licitaciones que se fueron haciendo. Los problemas las letras del de corto mercado plazo, ¿no? monetario de corto plazo en una situación así son gravísimos acá y en todas partes. Lo vimos con la crisis de Lehman, etc. El problema que tiene el mercado de muy corto plazo es que uno involucra muchísimo capital para ganar muy poco. En líneas generales, si uno tuviera una letra de $100 y una tasa anual, no sé, del 10%, lo que estaría jugando son $90 para ganar nada más que 10. En una situación de de problemas muy serios, la gente, si quiere tomar riesgos, tomaría un riesgo con un instrumento más largo, poniendo en juego un capital mucho más chico y con una posibilidad de ganar mucho más. Entonces ya pasó en Lehman, pasó en muchas circunstancias y obviamente más acá, que el inversor genuino del sector privado, cuando se ve puesto en esa disyuntiva, claramente huye de esa disyuntiva, se refugia y si quiere tomar riesgo va a otro lado. Entonces se te queda esa parte corta, frontal, de instrumentos que son muy triviales, pero que en estas circunstancias no pagan. Hubo que hacer maniobras muy especiales en la crisis de Lehman, con el Banco Central haciendo un papel que uno compararía más bien con el Banco Nación, porque muchas compañías que tenían papeles de muy corto plazo, compañías muy solventes, que se vencían en la turbulencia, no conseguían que se las renueve. Así que el problema es lo mismo acá, compuesto, porque la situación en Argentina es mucho más difícil. ¿Y se espera, por ejemplo, que ya mañana los mercados reaccionen porque hay un proyecto de ley sin duda. aprobado? Los mercados van a reaccionar tachando, me parece a mí, lo más importante cuando uno escucha esto hoy, tachando algunas otras alternativas que tenían en mente mucho más drásticas. Ajá. Como controles de capitales y este debate de hasta cuándo llegan las reservas o no. Entonces acá creo que la jugada también tiene un componente inteligente porque desplaza, es una decisión económica, pero desplaza el centro de atención hacia la política, lo devuelve de alguna manera a la oposición porque el gobierno no tiene mayorías en las cámaras
sienta un debate sobre una propuesta que en líneas generales es la que básicamente agitaba la oposición, no el gobierno. Te hago una pregunta difícil, pero bueno, especulemos, ¿no? Justamente, ¿crees que esta medida va a ayudar a traer algo de calma a los mercados mañana? Puede ser, pero esta no es la última jugada, ni mucho menos. Este es un juego mucho más largo. Desde ya, claro, tal cual. Y tiene un nivel de perversión importante, propio, digamos, de esta dinámica. Y ahí me parece que también es bueno volver a pensar en esas dos transiciones y lo que fueron para la Argentina. Creo que hay que prestarle atención a todo ese discurso inicial del ministro que parecía que no iba a ningún lado. Ahí está la clave. Yo creo que el ciudadano tiene que tomar nota de que él es un jugador, aún sin tener una sola lete, una posición financiera ni nada. Él es un jugador en este juego porque este es un juego que le pone a él enorme presión. Es un juego que descuida, me parece, el interés de la nación y se centra mucho en que hay que definir en este momento si uno es gobierno o si se queda a pie. Y eso para los políticos es muy importante, para los ciudadanos no tanto, pero lo que acá se juega es, en última instancia, el bienestar económico, financiero, emocional de toda la población. Bueno, lo que sugerís entonces es que esta inestabilidad, este nerviosismo, se va a extender hasta el 27 de octubre en forma inevitable. Si se resuelve la elección ahí, de esta manera, si no, será hasta noviembre, y después creo que hay un periodo que puede ser potencialmente más complicado, que es ese periodo donde uno ya ganó la elección, puede ser menos civilizado todavía que lo que ha sido hasta ahora, y todavía no se entregó el mando. Entonces ese periodo que puede ir del 27 de octubre al 10 de diciembre o de noviembre a diciembre, es un periodo donde la responsabilidad formal es del presidente Macri, pero ya se sabe quién ganó, ya el que ganó no tiene que conseguir ningún apoyo popular y tiene un periodo como para pasar un montón de facturas que las va a terminar pagando Macri, inclusive en la comparación histórica de los números de Macri, eso va a quedar asentado como que es la herencia que uno recibió de Macri y ese es un peligro muy grande. Pues no esperás un gesto de grandeza Espero de varios. ninguna de las fuerzas políticas. Me parece que el votante en el fondo es el que podría conseguir gestos de grandeza de los políticos que están peleando, en el sentido que todavía no ha puesto su voto. Votó las PASO, pero las PASO no han definido. Eso es fundamental, nada. ¿no? Exacto. Creo que lo que juega en contra es el hecho de que la diferencia ha sido tan grande que se ve imposible de remontar. Pero en los hechos, digamos, uno tiene la sensación que acá, ni aun quemando un cajón de aluminio, uno da vuelta a esto, pero nunca se sabe y me parece que la apuesta se va complicando. Y a lo mejor si uno quema... Para la gente más joven, estás recordando la elección de 1983. Sí, una elección muy porfiada. Yo creo que tendría ahora un marco mucho más calmo. Pero a lo mejor quemando una cantidad grande de cajones, esto se da vuelta. Las conversaciones previas al día de hoy que tuvo el ministro con los distintos representantes de la oposición, ¿crees que justamente llevaron a consensuar lo que sería la aprobación de este proyecto de ley ahora en el Congreso? Ojalá, pero no lo sé. Muy bien, perfecto. Bueno, José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis bastante profundo y detallado del economista José Sciaba Serrate sobre esta difícil transición que estamos viviendo en estos meses hasta el 27 de octubre, que es la elección presidencial, y hasta el 10 de diciembre, que será la entrega al gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.